En esta ocasión vamos a analizar todo el debate que involucró al candidato Waldo Albarracín para ver qué nos dice la inteligencia artificial respecto a las propuestas que tiene y cómo se ha desenvuelto dentro de lo que corresponde el debate. Vamos a empezar con el primer video del candidato Waldo. En este primer video le pregunta Johnny Plata. En este caso le pregunta cómo ha sido lo que está proponiendo, cómo es que apoya lo que es la creación de centros multipropósitos. Y veamos la respuesta de Waldo para esta pregunta. Waldo, buenas noches. Buenas noches. Tú sabes que yo he recorrido diferentes mercados de nuestra ciudad, por lo cual estoy proponiendo la creación de los centros multipropósitos. ¿Qué opinas de este proyecto? Yo estaría dispuesto a coadyuvar con cualquier iniciativa, así venga de otros compatriotas, porque se trata de beneficiar al pueblo. No soy egoísta para decir como, esa no es mi propuesta, yo la boicoteo. Por el contrario, quédate tranquilo, cualquier propuesta tuya o de otros colegas, si beneficia a nuestro pueblo, yo la voy a fortalecer. ¿Por qué fundamentalmente? Porque les decía hace un momento, tenemos que priorizar los sectores excluidos de nuestra sociedad. De una u otra manera, La Paz es una ciudad asimétrica. Hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta. ¿Cómo lo voy a respaldar cualquier proyecto que reivindique los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad? Gracias, candidato. En este caso como tal nos dice que hay una evasión cínica con retórica populista ignorando el análisis técnico solicitado que vendría con el debate, en el caso de Waldo. Y el análisis general nos dice, hay un riesgo del 75%. ¿Por qué? Te dice, el sujeto emplea una técnica de validación universal para evadir el análisis técnico de la propuesta, sustituyendo el criterio programático por una postura de superioridad moral y condescendencia paternalista. Quédate tranquilo, que oculta una total ausencia de compromiso con los detalles del proyecto mencionado. Eso es lo que nos dice el análisis de la semántica, y también podemos ver que el lenguaje verbal con el rostro que tiene Waldo, el lenguaje no verbal con el rostro que muestra, no coinciden, están bastante alejados y las líneas no van por el mismo camino. También vemos que hay un nerviosismo y estrés del 75%, hay una evasión visual corta del 1%, porque Waldo prácticamente no mira hacia la cámara en este caso, y un tono neutral del 96%. Vamos a analizar el siguiente video. En el siguiente video del candidato Waldo, ya tenemos lo que corresponde a lo que viene a ser el tema de la elección de subalcalde, si va a ser por meritocracia o si va a ser por territorio. Veamos la respuesta del candidato Waldo Albarracín. Waldo, los subalcaldes ¿serán elegidos por territorio o por meritocracia? Gracias por la pregunta. Me parece fundamental dos elementos. Primero, que el subalcalde tiene que ser pues de un distrito o macrodistrito, porque los imponen. Hay subalcaldes que sin vivir en el lugar los designan por otras razones. Pero también simultáneamente no es excluyente la elección en base a la meritocracia. Y un tercer elemento fundamental es, dentro de la democracia participativa, coordinar con la sociedad civil, con los vecinos, la designación del ciudadano o ciudadana más idóneo. Entonces, si cumplimos con esos tres requisitos: el vivir en el lugar, el segundo, la meritocracia, y el tercero, el consenso con la ciudadanía, vamos a elegir de manera más idónea a los mejores subalcaldes o subalcaldesas de La Paz. Gracias. En este caso nos dice que el riesgo es bastante bajo, un riesgo del 12%, porque define 3 pilares técnicos específicos, respondiendo directamente la consulta. El análisis forense completo nos dice que hay un riesgo del 5% para esta pregunta, que dice que el sujeto neutraliza la falsa dicotomía de la pregunta mediante una síntesis argumentativa coherente, demostrando criterio técnico al integrar la territorialidad y meritocracia en una tríada de gestión propositiva que elimina cualquier indicio de evasión, ¿ya? En este caso tenemos un 12% de estrés y hay un tono, una gesticulación dominante de tristeza que es por parte del otro candidato. La inteligencia artificial detecta un poco su rostro con tristeza, ¿ok? Vamos al siguiente punto, a la siguiente pregunta que le hacen al candidato Waldo. En este caso le preguntan a Waldo, ya, que ha tenido una trayectoria bastante amplia en lo que corresponde a derechos humanos. Ya, como tal le dicen cómo traduciría esa experiencia en políticas municipales. Vamos a ver qué responde Waldo. Mi querido doctor, buenas noches. Buenas noches. Usted ha tenido una trayectoria importante en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo traduciría esa experiencia en políticas municipales concretas para mejorar la vida cotidiana de todos los paseños? Precisamente porque lo que tiene que reivindicar una alcaldía son los derechos económicos, sociales y culturales, la calidad de vida. Y decía hace un momento, si tenemos una ciudad asimétrica, con ciudadanos de primera y de segunda, ¿a quién tienes que priorizar? Ubicando primero las laderas. Porque hay mucha gente que no vive ahí, sobrevive. Segundo lugar, la misma alcaldía, como gestión actual, más que atender al vecino, lo reprime, lo extorsiona. Entonces se trata por eso de generar los mecanismos necesarios para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de vecinos y vecinas. Por eso hablo del defensor del vecino y creo que eso debe implementarse. Muchísimas gracias.
Como vemos dentro del análisis de la inteligencia artificial, este video o esta respuesta nos da un riesgo bajo del 10%. El sujeto demuestra un alto criterio al conectar su trayectoria profesional con una propuesta institucional concreta del defensor del vecino y un diagnóstico territorial específico, respondiendo con coherencia técnica y argumentativa sin recurrir a la evasión o lo que es a un ataque vacío, ¿ya? Dentro de todo el video predomina un 19% de estrés y un tono neutral y de emoción prácticamente sobresalientes en 62 y 33%. Un dato más para que tú puedas decidir por quién votar. Vámonos a la cuarta pregunta que le realizan a Waldo Albarracín. Vamos allá. En esta pregunta prácticamente le dicen lo que viene a ser el tema del SAR anticorrupción, tema de lo que corresponde la generación de una contraloría que ayude a través del Consejo Municipal. Veamos la respuesta. Gracias, estimado Waldo. Me he quedado con el tema del SAR anticorrupción. No sé qué tan buena sea la idea. Primero que nada, con seguridad lo nombraría usted. Y no sé si el SAR anticorrupción iría en contra de usted. Segundo, mucho poder a una persona, ¿no? ¿No sería mejor generar en la Contraloría un ente que nos Tiempo, ayude a través candidato, del la Consejo respuesta de Municipal? don Waldo Albarracín. Pese a que no terminaste, entiendo tu pregunta. Pero era Pero por lo ahí, que se sí. trata es de crear entidades independientes dentro de la misma estructura de la alcaldía. Porque por lo que tú dices, si yo nombro un defensor del vecino o un SAR anticorrupción, y yo, claro, va a estar subordinado y no va a tener independencia de actuación. Por otro lado, en la selección de la persona está la clave. En La Paz existen ciudadanos probos, ciudadanas probas. ¿Por qué no le damos la oportunidad de cumplir estas dos funciones? La del defensor o la del SAR anticorrupción. Entonces, yo respeto el criterio de ustedes, pero creo que es independiente estas dos entidades, pero garantizando su independencia de actuación. Justamente dentro de esta respuesta tenemos una combinación de dos factores. Primero tenemos la seguridad de Waldo al inicio, al momento de hacer lo que corresponde la nombración de los defensores anticorrupción. Y luego en la última parte tenemos una respuesta de alto riesgo, un pedazo de alto riesgo que nos dice que hay una evasión mediante retórica de relleno e indicadores de mirada desviada. O sea, en esta parte Waldo desvía mucho la mirada. Ya, me hubiera gustado que en la mayor parte de videos tengamos a Waldo de frente, pero lastimosamente dentro del debate lo vemos mirar hacia el costado. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial no nos ayuda mucho con lo que es el tema retórico del rostro, la visión, todo lo que es la gesticulación que se posee. Pero cuando pudo observarlo, ya nos dice que hay un indicador de desviación de mirada. Y el análisis completo nos dice, riesgo del 10% para esta pregunta, el sujeto demuestra una alta asertividad y solidez argumental al validar la premisa técnica del oponente sobre la independencia institucional. También nos dice que con una propuesta basada en la integridad del proceso de selección sin recurrir a la evasión ni al ataque personal. Pero había un 36% de nerviosismo y estrés, ya, y el tono predominante ha sido neutral. Este es un dato más para que tú puedas tomar una mejor decisión. Vámonos a la siguiente pregunta que le hacen a Waldo Albarracín. ¿Ya? En este caso le preguntan justamente sobre la anticorrupción, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que responde, ¿no? Porque aquí dice, estabas prevendiendo tu campaña ofreciendo 90 bolsas de cemento. Veamos cómo ha respondido Waldo a esta pregunta. Muchas gracias. Waldo, tú hablas de anticorrupción, tú hablas de ética, pero ayer en el Colegio Barrientos estabas utilizando un predio público, una junta escolar, una escuela, y estabas prevendalizando tu campaña ofreciéndoles 90 bolsas de cemento. Tiempo, candidato. Mentira. Tengo las Aquí se han imágenes. comprometido a ser éticos, ¿no es cierto? Tenemos las pero, imágenes. pero déjame hablar, pues no me cuenten mi tiempo porque me está perjudicando. Adelante, don Waldo. Sí, bueno, ante la pregunta tuya, y lo digo y gracias por hacerlo, se me ha invitado por parte de los padres de familia, primero para inspeccionar dos colegios, Barrientos y el de al lado. Cuando vimos la infraestructura me solicitaron que se les colabore con la elaboración del plano. Me dieron un tiempo, me convocaron a una asamblea, les entregué el plano, cumpliendo mi compromiso, eso es lo que hice. Si eso te molesta, es tu problema. Gracias. Dentro de esta respuesta vemos que al principio hay algo de nerviosismo, ¿no? Y aquí tenemos un alto riesgo. Aquí se han comprometido a ser éticos porque me están perjudicando. Ya, aquí hay una pequeña contradicción al inicio, pero después Waldo reivindica su respuesta y contiene un análisis bajo. Dentro de todo el global de análisis de riesgo nos dice que hay un riesgo del 15%. No evade la confrontación, sino que la desarticula la acusación mediante una contranarrativa fáctica y técnica, inspección y entrega de planos, sustituyendo la imputación de irregularidad por una de cumplimiento y compromiso profesional, lo cual denota una defensa asertiva y fundamental. Esto es lo que nos dice la IA, pero aquí hay un nivel de nerviosismo del 36%. Como repito, me gustaría analizar un poquito más a Waldo cuando vea de frente a la cámara para poderles dar un dato más exacto, ¿ya? Aquí tenemos un tono de sorpresa del 42%, que es al momento justamente que le retan y le dicen que ha estado prevendalizando, ¿ya? Entonces eso es el momento de sorpresa que predomina. Vámonos al siguiente video.
Vámonos al siguiente video. En este caso, el candidato Sogliano le dice a Waldo que tiene un alarmante nivel de desconocimiento sobre la gestión municipal y le pregunta sobre una ley. Veamos qué es lo que responde Waldo. Buenas noches. Te he escuchado en varios foros y debates de candidatos y de verdad es alarmante el nivel de desconocimiento que tienes de la gestión municipal. ¿Conoces la ley 482 y nos podrías decir por qué es aplicable o no en la ciudad de La Paz, Waldo? No se trata de ver qué ley es pertinente o no, se trata de programas. No se Porque trata de si tú ley. estás pensando que yo soy tu alumno y te voy a dar examen, eso no es el problema. No sabes, entonces. Yo conozco la ley, pero como abogado además, porque tú no eres abogado, te puedo decir que es una norma que todavía es incompleta y necesita ya sea derogársela o abrogársela para sustituirlo por un instrumento jurídico que refleje los intereses del pueblo paseño, porque justamente ustedes actúan como concejales con normas viciadas, por eso no se satisfacen los derechos del pueblo paseño. O sea, no sabes. Como podemos ver dentro de lo que corresponde a este análisis, Waldo presenta una evasión ad hominem apelando a su profesión para evitar responder. Dentro del global de riesgo, aquí sí nos ha dado un riesgo bastante alto, es un riesgo del 85%. El sujeto utiliza una maniobra de distracción defensiva al deslegitimar la pregunta, no soy tu alumno, y apelar a su estatus profesional para evitar detallar el contenido técnico solicitado, sustituyendo la suficiencia argumentativa por un ataque ad hominem sobre la validez de las normas vigentes, ¿ya? En esta respuesta en específico nos da un riesgo del 85%, que es bastante alto. Es como si la IA te dijera, no contrates a este candidato si es que estuviéramos utilizándola para contrataciones como tal, ¿ya? Ha predominado el estrés, 85%, y en tema del rostro, un tono neutral y un tono sorprendido, pero más se ha estado viendo lo que corresponde al rostro de Sogliano. Como había dicho hace un rato, en todo lo que son las respuestas, Waldo no está mirando mucho a la cámara. Voy a tratar de conseguir más videos y si ustedes los tienen, pueden enviármelos para que podamos analizarlos, donde se vea el rostro completo de Waldo al responder. Esto nos va a dar algo más asertivo, ¿ya? Vámonos a lo que corresponde el último video correspondiente. En el último video le preguntan sobre el tema de las zonas de riesgo. Veamos cómo responde Waldo Albarracín. Gracias, Waldo. Te he escuchado hablar sobre el tema de las zonas de riesgo. Y te voy a hablar de una zona de alto riesgo, de Bajo y Alto San Isidro. ¿Cuál es tu planteamiento y qué piensas hacer en este sector? Justamente el problema de Bajo San Isidro es de desestabilidad de suelos. No te olvides que hace algunos años se ha desmoronado de tal manera que incluso las casas que estaban construidas ahí se voltearon. ¿Me entiendes? Entonces tiene dos problemas. Las corrientes subterráneas por un lado y por el otro lado el descuido del gobierno municipal que espera que todo el tiempo sea el vecindario el que se dote de sus propios mecanismos de defensa. En ese contexto, el plan de riesgos siempre tiene una finalidad preventiva. Y como aquí nos hemos acostumbrado de atender la desgracia cuando ya ha sucedido, como ha pasado hoy día, ese es el ejemplo concreto de lo que no debe hacerse. Como podemos ver dentro de lo que corresponde al análisis, de nuevo, Waldo no está mirando hacia la cámara, entonces nos causa dificultad para el análisis de lo que corresponde a las microexpresiones faciales. Pero al principio empieza con una retórica que tiene sustancia técnica sobre los suelos y datos históricos, compensa los gestos nerviosos. En este momento está respondiendo con nerviosismo. Si se fijan acá, al momento en que vemos la cámara, en que se ve la cámara, en que puede ver la cámara el candidato, ya presenta un estrés elevado y tensión labial. Hay inseguridad al identificar el problema de inicio. Después corrige y al final tiene un alto riesgo que dice que hay un estrés máximo y retora crítica sin aportar nuevas soluciones técnicas. Pero por lo que no tenemos el rostro y demás, nos da un riesgo del 8%. El sujeto demuestra un alto nivel de criterio técnico al desglosar la causalidad estructural del problema, inestabilidad geológica y corrientes subterráneas, priorizando el diagnóstico de fondo sobre la retórica vacía y validando su postura con argumentos lógicos de prevención frente a la reacción. Nerviosismo del 33%, sorpresa del otro candidato 54%. Entonces, este es el análisis para que ustedes puedan tomar una mejor decisión. Si tienen más videos de Waldo, donde esté mirando la cámara de frente y quieran que los analicemos, por favor, coméntenlo y así podemos ayudarles a tomar una mejor decisión. Ahora que ya hemos analizado todos los videos de Waldo, vamos a proceder a calificar el score de Waldo de acuerdo a todo lo que viene a ser las paramétricas dentro de nuestro sistema. Entonces, vamos a seleccionar todos los videos que tiene Waldo. Y una vez que los seleccionamos, vamos a proceder a realizar el cálculo. Le damos un nombre, en este caso va a ser Waldo, y le damos guardar y promediar. Entonces ahí ya podemos verificar el valor. En este caso para Waldo nos otorga un valor por encima del 40%.
Vamos a recordar que dentro de lo que corresponde al algoritmo, desde el 0 hasta el 40% lo considera un riesgo bajo. Quiere decir que es un candidato posiblemente muy factible para ser contratado. Del 40% al 70% lo considera un riesgo medio. Ya hay cosas en las que el candidato se ha equivocado, hay cosas en las que no ha podido responder, pero cabe recalcar, en este caso nos faltan bastantes videos donde Waldo se encuentre mirando hacia la cámara y podamos hacer todo el análisis de reconocimiento facial. Y del 70% hasta el 100% es un riesgo muy alto. En esos casos, el algoritmo de contratación dentro de una empresa nos dice no lo contrates. Esto es prácticamente un fallo que podría tener el candidato. No va a rendir como realmente se esperaba. ¿Okay? Pero para el caso de Waldo tenemos un riesgo